Y uno de los temas que nos unió tanto a Colombia tenía que ver con la reforma pensional, esos idas y vueltas, y finalmente se aprobó el proyecto establecido y propuesto por el mismo Gustavo Petro, mandatario colombiano. En medio de esta aprobación de apoyo y no apoyo, de desacuerdo, vamos a conversar con Estefanía Meira Serantes, quien tiene a un importante invitado. Él es Andrés Forero, representante a la Cámara de Centro Democrático, y el tema es la forma de la reforma pensional. Adelante, Estefi, te escuchamos. DINews en vivo desde el lugar de la noticia. Estamos en el Congreso de la República después de lo que fue un viernes en el que aparentemente por pupitrazo se aprobó la reforma pensional. Hay muchas dudas, hay muchos interrogantes y sobre todo lo que dice la oposición. Vamos a hablar con Andrés Forero, él es representante a la Cámara del Partido Centro Democrático. Representante, bienvenido a estas pantallas y micrófonos. Contémosle a Latinoamérica primero, usted lo vivió en carne propia. ¿Qué pasó el viernes? Pues la verdad es que el gobierno se robó el cuarto debate de la reforma pensional. Hay que decir que nosotros consideramos que la aprobación se dio de manera inconstitucional y naturalmente apenas el presidente de la República sancione esa ley, vamos a ir a la Corte porque consideramos que no se dieron las garantías democráticas, no hubo deliberación democrática y no hubo suficiente publicidad para que quienes estaban votando supieran qué es lo que se estaba votando. El gobierno básicamente, después de discutir solo un artículo, que era el artículo 94, que era el que planteaba cuándo iba a entrar en vigencia esta ley, presentó a través de congresistas de distintos partidos, en particular del Pacto Histórico, una proposición donde decía que debíamos acoger el texto de Senado de manera íntegra. Obviamente dejamos una constancia, Cambio Radical y Centro Democrático, que somos partidos de oposición, y nos retiramos porque consideramos que de esa manera se estaban violando los precedentes que ha planteado la Corte Constitucional a propósito de cómo tiene que ser aprobada una ley de la República. Entonces el gobierno pupitrió 95 artículos sin que hubiera discusión de fondo sobre esos artículos, solamente hubo una discusión de forma. Obviamente con esto, vuelvo a insistir, se robaron ese cuarto debate y hicieron que los congresistas votaran a ciegas. Representante, aquí en Colombia nosotros estamos transmitiendo para toda Latinoamérica, cada sistema legislativo funciona de una manera diferente. ¿Cómo funciona en Colombia un trámite legislativo? ¿Esto constitucionalmente está permitido en algunos momentos? No estoy hablando del caso particular del viernes, pero en dado caso, ¿se puede acoger el texto del Senado en Cámara o viceversa para que pase un proyecto de ley? Pero tiene que haber suficiente publicidad y tiene que haber debate, algo que no se dio. En la proposición se supone que decían que esos congresistas que le estaban suscribiendo habían recibido una copia del texto aprobado en Senado o de la Gaceta donde había sido publicado ese texto. Eso no sucedió, por lo menos, con los congresistas de oposición. Es decir, nosotros no sabíamos qué se estaba votando. Pero, mira, esto ya ha sucedido en el pasado. De hecho, sucedió con el gobierno anterior, donde prácticamente se repitió esta historia y la Corte Constitucional terminó hundiendo o terminó haciendo que se cayera la ley de financiamiento, que es una suerte de reforma tributaria. Entonces, si la Corte es fiel a sus precedentes jurisprudenciales, nosotros consideramos que esta reforma tendría que caerse en la Corte Constitucional. Lo que planteas tú al principio es, cada una de las leyes ordinarias, esta era una ley ordinaria, requiere dos debates, uno en la comisión correspondiente, por ejemplo, del Senado, otro en la plenaria del Senado y después otro en la Cámara, tanto en la comisión como en la plenaria. Aquí se surtieron los tres debates iniciales, pero este cuarto no se dio, porque realmente no puede decir ninguno de los congresistas que estaba aprobando esa proposición que hayamos podido debatir el articulado de una reforma de tanta trascendencia. Aquí había una reforma estructural al sistema de pensiones colombiano y lo discutieron o lo aprobaron en la plenaria de la Cámara de Representantes con una proposición que planteaba que en 2 minutos pudiéramos hablar sobre 95 artículos. Claro, es que eso es demasiado y ya hemos venido insistiendo que esta semana es clave porque se acaba la legislatura el jueves, que esta es una semana muy delicada porque hay también otros proyectos de ley aquí en el Congreso del gobierno de Gustavo Petro. Estamos hablando de una Corte Constitucional distinta a la que había en su momento en el gobierno de Iván Duque. ¿Cómo están las cosas con la Corte Constitucional hoy en relación al gobierno? Yo pensando en un futuro que se llegara a caer la reforma. No, pues hay que esperar que el presidente la sancione. En ese momento vamos a presentar la demanda y adicionalmente vamos a pedir medidas cautelares, porque la Corte además ha sacado una jurisprudencia recientemente que dice que una vez que recibe una demanda, si es que considera que se vulneran derechos fundamentales, puede suspender la aplicación de esa ley. Entonces eso sería lo primero. En segundo lugar, hay que decir que esta Corte ya le ha tumbado muchas disposiciones legales a este gobierno precisamente por problemas de forma, por problemas de procedimiento. La Corte va a tener un cambio a partir del próximo
próximo año, pero de los ternados, solamente uno va a ser ternado por el presidente de la República, o las personas que van a terminar entrando solo va a ser uno ternado por el presidente de la República, los demás van a ser ternadas por otras altas cortes. Yo espero que la Corte siga sirviendo como freno y contrapeso en el marco de nuestro ordenamiento constitucional y que si considera, como lo ha hecho en el pasado, y creo yo que aquí se repiten las circunstancias, que aquí no hubo deliberación democrática, aquí no hubo publicidad suficiente, pues tumbe este proyecto de ley y obligue al gobierno a hacer las cosas bien. Ahora, los tiempos. Esta reforma está pactada para que empiece a implementarse en junio del 2025, si mal no estoy. Si alcanzan los tiempos para que el presidente sancione la ley, ustedes presenten este recurso en la Corte Constitucional y se hunda la reforma. Pues vamos a ver qué termina sucediendo, y lo primero que tendría que hacer la Corte es pronunciarse sobre las medidas cautelares que vamos a pedir. Como tú bien señalas, la reforma tendría que entrar en vigencia a partir de junio del próximo año. Es decir, hay un tiempo razonable para que entre, no razonable, porque la verdad hay un tiempo suficiente para que la Corte se pronuncie, no para que entre en vigencia la ley, porque ese fue uno de los debates que dimos. De hecho, tanto la Contraloría como la Procuraduría, como los sindicatos de Colpensiones, que es en cierta manera, para que lo entiendan las personas de otras partes de Latinoamérica, el Fondo Público de Pensiones, los sindicatos decían que no tienen capacidad técnica y administrativa para hacer las transformaciones que se contiene la reforma en solo un año. Entonces sí, hay tiempo suficiente para que se pronuncie la Corte, pero no para que entre en vigencia, porque de hecho eso fue uno de los temas que fue discutido. Ese sí fue el único que se discutió aquí en la plenaria de la Cámara. Representante, yo leí varios artículos y personas que opinan que en dado caso que la Corte Constitucional llegue a hundir la reforma, el presidente puede decretar una emergencia y apelar a que le están haciendo un golpe blando, que sería voltear el juego del ajedrez. ¿Eso podría suceder? Pues a veces uno siente con la forma tan burda, la forma tan grosera en que adelantaron la aprobación de la reforma en la plenaria de la Cámara, que eso es lo que está buscando el presidente. El presidente, para que lo sepa Latinoamérica entera, está tratando de ambientar una constituyente en contra de lo que prometió tanto el año 2018 en campaña como el año 2022. Entonces aquí lo que el presidente va a tratar de plantear como narrativa es que hay un bloqueo institucional tanto del Congreso de Colombia como de la Corte Constitucional, y de esa manera él pues va a decir que no le queda otra alternativa que presentar una constituyente. Y por último, estamos para toda Latinoamérica y una de las cosas que más le ha costado a la gente de a pie entender es qué va a pasar con la plata que ya tienen recaudada en los fondos de pensiones. Esa sería la última pregunta. No, varias cosas. Hay que ser precisos. En el caso, por ejemplo, del stock, que son cerca de 420 billones de pesos, en principio los van a seguir manejando los fondos de pensión. Pero los aportes del año 25 en adelante se van a redireccionar y van a ir a Colpensiones a pagar el pasivo pensional, o mejor dicho, el hueco pensional que hoy existe. Y eso le va a dar libertad de caja al gobierno del presupuesto general de la Nación, y eso es lo que nosotros tememos que vaya a ser utilizado con fines electorales el año 26. Representante Andrés Forero, mil gracias por haber estado con nosotros nuevamente. A ustedes muchas gracias. Nosotros seguimos en estudio analizando todas las noticias aquí en DNews. Ustedes continúan con más noticias desde los estudios centrales.